Hola jóvenes, en este video vamos a resolver dos ejercicios relacionados con el experimento de J.J. Thomson, empleando las expresiones analíticas relacionadas con dicho experimento que se encuentran en el formulario siguiente. El primer ejercicio es el siguiente, y dice: en un experimento como el de Thomson, un haz de rayos catódicos describe una trayectoria circular de 14 centímetros de radio. Sin embargo, al aplicar un campo eléctrico de 700 volts metro a la menos 1, el haz recuperó su trayectoria recta. Determine la fuerza centrípeta que se ejerció sobre los electrones y la intensidad del campo magnético que actúa sobre los electrones. Como se puede leer, se tiene un radio de 14 centímetros y un campo eléctrico de 700 volts metro a la menos 1. Y se pide determinar la fuerza centrípeta y la intensidad del campo magnético que actúa sobre los electrones. Bueno, pues aparentemente tenemos solo dos datos para resolver el ejercicio. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto, ya que podemos emplear el valor de todas las constantes que están en el formulario, siempre y cuando no sea precisamente lo que nos hayan pedido determinar. En este caso, podemos emplear la carga del electrón, la masa del electrón, la permeabilidad magnética del vacío y la relación carga-masa del electrón. Anotamos entonces estos datos y a continuación empleamos las expresiones del formulario para indicar en color verde los parámetros conocidos, quedando lo siguiente. Y en color rojo indicamos cuáles son los parámetros que se solicitan, quedando lo siguiente. Aquí cabe señalar que en el experimento de J.J. Thomson el ángulo θ es de 90 grados y corresponde al ángulo entre la trayectoria de los electrones y la dirección de las líneas de flujo del campo magnético. Por ello, podemos decir que se conoce el ángulo θ. Por otra parte, en el experimento de J.J. Thomson, la fuerza magnética y la fuerza centrípeta son siempre iguales. Pero cuando el haz de electrones atraviesa simultáneamente el campo eléctrico y el campo magnético, sin desviarse, la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Por lo anterior, conviene poner en color rojo las fuerzas magnética y eléctrica, quedando lo siguiente. Como puede observarse, con la segunda expresión de la segunda columna, podemos determinar la fuerza eléctrica, ya que se conoce la carga de los electrones y el campo eléctrico aplicado. Ya conociendo la fuerza eléctrica, podemos decir que se conocen al mismo tiempo la fuerza magnética y la fuerza centrípeta, ya que son iguales, como se mencionó anteriormente. Ahora bien, considerando que ya se conoce la fuerza centrípeta, podemos emplear la última expresión de la primera columna para determinar la velocidad y sustituir esta en la tercera expresión de la segunda columna para determinar el campo magnético. Así entonces, tenemos que emplear estas tres expresiones para resolver el ejercicio y las vamos a numerar de la forma siguiente. De esta manera, empleando la expresión 1, sustituimos el valor de la carga del electrón y del campo eléctrico. Aquí, al sustituir los datos, tenemos que asegurarnos de trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Después de sustituir y realizar la operación correspondiente, se obtiene 1.121519 por 10 a la menos 16 newtons, lo que corresponde al valor de la fuerza centrípeta solicitada en el inciso A. A continuación, empleando la expresión 2, se despeja la velocidad y se sustituyen los parámetros conocidos. Como se puede ver, el radio de curvatura se escribe en metros. Después de sustituir y realizar la operación, se obtiene una velocidad de 4.15167 por 10 a la 6 metro sobre segundo. Finalmente,
Empleando la expresión 3, se despeja el campo magnético y se sustituyen los valores del campo eléctrico y la velocidad para obtener un campo magnético de 1.686068 por 10 a la menos 4 Tesla. Con esto hemos determinado el campo magnético solicitado en el inciso B, por lo tanto concluimos la resolución del ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente, y dice: en un experimento como el de Thomson, se determinaron los valores siguientes. Nos dan una tabla con 5 valores para la diferencia de potencial y 5 valores para la velocidad. Y nos piden utilizar la información que da la totalidad de los puntos para hallar el mejor valor para la relación carga-masa de los electrones. Como ya se mencionó, para la diferencia de potencial se tienen 5 valores y para la velocidad se tienen 5 valores. Como se pide determinar la relación carga-masa, no se pueden emplear ni la carga, ni la masa, ni la relación carga-masa, por lo cual solo se puede emplear el valor de la permeabilidad magnética del vacío. Así que lo anotamos. A continuación, empleamos las expresiones del formulario para indicar en color verde los parámetros conocidos, quedando lo siguiente. Y en color rojo ponemos la relación carga-masa, quedando lo siguiente. Como se puede observar, con la primera expresión de la tercera columna, se puede determinar el valor de la relación carga-masa a partir de los datos proporcionados. No obstante, debido a que se tienen 5 valores de diferencia de potencial y 5 de velocidad, se tendrían como resultado 5 valores para la relación carga-masa. Y podríamos pensar que, obteniendo el promedio de esos 5 valores, se llegaría al mejor valor de la relación carga-masa. Sin embargo, no es así. En este caso, para obtener el mejor valor de la relación carga-masa, emplearemos esa misma expresión, pero debemos hacer el análisis siguiente. Como se tienen 5 valores para la diferencia de potencial y 5 valores para la velocidad, podemos considerar que la diferencia de potencial es una variable y como la velocidad está elevada al cuadrado, esa velocidad al cuadrado será otra variable. Si tenemos una expresión con 2 variables, debemos elegir una de ellas como la variable independiente y la otra como la variable dependiente. Matemáticamente no importa cuál es cuál. Por ello, vamos a considerar a la diferencia de potencial como la variable independiente y al cuadrado de la velocidad como la variable dependiente. De esta manera, si despejamos la variable dependiente, nos quedaría la expresión siguiente. Ahora bien, considerando que la variable independiente es la variable x y que la variable dependiente es la variable y, entonces el doble de la relación carga-masa sería la pendiente, de una expresión lineal del tipo pendiente ordenada al origen. Esto implica que se debe tabular la diferencia de potencial y el cuadrado de la velocidad, quedando los valores siguientes. A estos datos se les aplica la regresión lineal con el método de mínimos cuadrados, para obtener el valor de la pendiente, que en este caso es 3.540114 por 10 a la 11 metro cuadrado segundo a la menos 2 volt a la menos 1. Finalmente, de la expresión de la pendiente se despeja la relación carga-masa y se sustituye el valor de la pendiente para obtener 1.770057 por 10 a la 11 Coulomb kilogramo a la menos 1. Con esto resolvemos el ejercicio y concluimos este video. Saludos.